¿Cuál es? ¿Cómo inicia el protocolo general de atención? Evaluación general. Después de esa, evaluación de estado de conciencia. Si mi paciente está inconsciente, ¿qué realizo? BLS, que consta de ¿cuáles son sus componentes? CAB. Y si no tienen, ¿cuáles son las patologías que vamos a estar buscando en el BLS? Paro ventilatorio y paro cardiorrespiratorio. Ya no me interesa nada más. Una vez determino que no tiene ni paro cardiorrespiratorio ni paro respiratorio, ¿a dónde me voy? A la evaluación primaria. Y en caso de que el paciente esté consciente, pues ninguna persona consciente puede estar en paro cardiorrespiratorio o ventilatorio. Entonces me voy a la evaluación primaria. Al final todos convergen en la evaluación primaria. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Les repito la misma frase que les dije en la primera sesión. La mayoría de los servicios verdaderamente no son difíciles. Nosotros los volvemos difíciles. ¿Por qué? Porque no tenemos un orden. Porque queremos sacar todo nuestro conocimiento en un paciente, pero son, por así decirlo, como si fueran como ideas así esporádicas, y quieren buscar información de un lado y después información de otro, y ya me llamó la atención esto y ya me llamó la atención otro. Entonces terminan perdiendo el objetivo de su evaluación. Entonces, el protocolo general de atención sirve para eso, para que no, sí vas a encontrar muchas cosas en la evaluación CAB, pero me importa que identifiques primero esto. No me interesa si está ictérico, si no está ictérico, si tiene cianosis, si no tiene cianosis. Me interesa que tenga o paro cardiorrespiratorio o paro ventilatorio, no le busques más. Ya después habrá tiempo para buscar más cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que los protocolos sirven para eso, para que podamos ir paso con paso, obviamente en cuestión a prioridades, y no nos perdamos con la información menos relevante y podamos encontrar la más relevante, ¿va? Entonces, el protocolo de atención, se los he repetido 1001 veces, ya para este punto ya no se los puedo, ya no lo pueden no recordar. Sería el siguiente, por favor. Evaluación general, evaluación del estado de conciencia. ¿Qué mnemotecnia utilizamos o qué siglas utilizamos? API. Determinamos si está inconsciente, consciente o responda al estímulo verbal o al estímulo doloroso. ¿Va? Si está inconsciente, evaluación BLS, CAB. Y si no tenemos ni paro cardiorrespiratorio ni paro ventilatorio, nos vamos a la evaluación primaria. En caso de que responda a estímulo verbal doloroso o esté claramente consciente, vamos a hacer la evaluación primaria. Hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Alguna duda de los componentes de esto? Que ya, esto lo checamos en el primer parcial, este lo checamos la clase pasada, ahora sigue este, ¿ok? Y posterior a la evaluación primaria, hacemos la evaluación secundaria, que es lo que vamos a ver dentro de 4 semanas, 3 semanas. Entonces ahorita no se preocupen por esta. Preocúpense por ya saberse esto. Esto ya se lo tienen que saber sí o sí. Siguiente, por favor. Importancia de los protocolos, como les había mencionado, permiten que tengamos un orden y que no nos perdamos entre tanta información. Van a llegar con los pacientes y la señora, la mamá, les va a estar diciendo una información, el paciente les va a estar diciendo otra información, su clínica, o sea, sus ojos le van a estar diciendo otra información, sus compañeros les van a estar diciendo otra información, van a estar recibiendo de todos lados información y abruma, llega a abrumar. Pero si yo tengo claro qué es lo que quiero saber por la etapa, por el paso en el que estoy, va a ser mucho más sencillo, ¿va? Ahorita no me interesa eso, tal vez en otra evaluación sí me va a importar, pero ahorita no, ¿va? Permiten priorizar, muy importante, y justificar nuestros tratamientos. Mi paciente tiene una fractura costal y aparte tiene una obstrucción completa de vía aérea. ¿A qué le doy más importancia? ¿Cómo justifico que le di más importancia a la obstrucción de vía aérea? A pesar de que tiene una fractura costal. Entonces, permiten que nosotros justifiquemos el por qué hacemos las cosas, por qué lo hacemos en ese orden, ¿va? Y obviamente la dirección del equipo. Si yo ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después y qué es lo que tengo que hacer al último, fácilmente puedo llevar a mi equipo o indicarle a mi equipo qué quiero que hagan primero, qué quiero que hagan después y no haz esto y después ya se me ocurrió otra idea y también sácale la glucosa y después sácale la TEA. Entonces tenemos que tener ese orden también nosotros como jefes de servicio cuando estamos dirigiendo a nuestro equipo, ¿va? Porque finalmente el que hace este proceso mental
del protocolo general de atención es el jefe de servicio. ¿Va? Los demás son sus manos. Para que él no se tenga que perder buscando esa información, los demás son sus manos. Él es el que tiene en su cabeza el protocolo general de atención. ¿Va? Y si la cabeza no tiene un protocolo general, el equipo va a estar completamente perdido. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa en sus casos prácticos? Minimiza el tiempo en escena. Si ya sabemos cuáles son los pasos, pues rápidamente puedo saber qué paso sigue después de este, qué paso, y no tengo que estar razonando de qué haré después. En este caso, ¿qué será la mejor opción? ¿Le checo primero esto o le checo primero lo otro? ¿Va? Entonces permiten minimizar el tiempo en escena. Que como van a ver en trauma, el tiempo en escena es uno de los principales factores de mortalidad de nuestros pacientes. ¿Va? Si nosotros estamos 50 minutos en escena porque no supimos organizarnos, ese paciente ya tiene una mayor tasa de mortalidad. ¿Va? Pero también, si yo no hago ningún protocolo y soy un taxi, no evalúo nada porque ya me lo quiero llevar rápido, eso también va a aumentar la mortalidad de mi paciente. ¿Va? No somos taxis, por eso estamos en clase y por eso necesitamos aprender este protocolo. Y permiten, muy importante, ordenar las ideas para la regulación médica. Cuando ustedes ya al final de la evaluación primaria quieren regularse, después de hacer una evaluación secundaria, siempre les pasa que no saben qué decirle al médico. Díganle al médico el protocolo que hicieron. Primero encontré esto, después hice mi evaluación de API y encontré esto, después hice mi evaluación BLS y encontré esto. No es necesario que estemos aventando información aleatoria al médico, ¿va? Y esto nos permite mucho ordenar nuestras ideas, ¿va? Las dos caras, que también se los había mencionado. Los protocolos son una guía, no son una ley, ¿ok? Son básicamente una lucecita que nos va guiando por el camino, pero no pueden ser la regla definitiva en todos los servicios. ¿Por qué? Porque son contextos diferentes, porque es equipo diferente, porque son recursos diferentes. Entonces, por más que queramos hacer medicina pero hospitalaria al pie de la letra del protocolo, la realidad es que no se va a poder. Sí tenemos que tomarlos como guía, pero tampoco tenemos que tomarlos como se tiene que hacer así como dice el protocolo. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir, bueno, yo soy un anarquista y voy a hacer mi protocolo como yo quiera porque es solamente una guía, ¿va? Entonces hay que estar en ese punto medio en el que lo tengo como guía, pero tampoco dicta todo el servicio, ¿va? Finalmente, el pensamiento crítico del jefe de servicio, que es una habilidad que van a estar desarrollando ustedes con el tiempo, es la que los va a permitir estar en ese punto medio, ¿ok? Esas situaciones o esas decisiones que no vienen en el libro, esas situaciones que claramente, pues el PHTLS no fue hecho en Colima, no fue hecho en Pachuca, fue hecho en Estados Unidos en otras condiciones, y por lo tanto yo no puedo estar haciendo lo mismo que hacen ellos. Entonces es el pensamiento crítico lo que me va a permitir aprovechar todos mis recursos y aprovechar todo el protocolo para que pueda dar la atención más óptima a mi paciente, ¿va? Siguiente. Recordatorios importantes. Cada evaluación tiene un objetivo concreto. Evaluación general, ya dijimos que el objetivo es preparar a la unidad, tanto cognitiva como materialmente, como emocionalmente, evitar situaciones de riesgo en la seguridad de escena y más o menos tener un panorama general de qué es lo que está ocurriendo. Esa es la misión de la evaluación general, ¿va? Y obviamente actúo con base en esa información para solicitar a la Policía Estatal, a otra ambulancia, a bomberos, para solicitar más equipo, para pedirle a mi equipo que se baje cierto material específico. Entonces nos permite prepararnos a nosotros, ¿va? La evaluación de estado de conciencia pues es muy obvio, permite clasificar al paciente como inconsciente o consciente, y con base en eso determinamos qué evaluación sigue. La evaluación BLS permite, o su objetivo es identificar el paro ventilatorio y el paro cardiorrespiratorio, no más, ¿va? Y su tratamiento, obviamente. La evaluación primaria, como ya lo mencionó Carlos, tiene el objetivo de identificar amenazas inminentes a la vida. Es decir, inminente significa, si no lo trato ahorita, mi paciente va a morir en los próximos 10 a 15 minutos, ¿va? Y eso es lo más importante.
son acciones que tenemos que realizar de manera inmediata. Por eso es lo más importante en cuestión del protocolo general de atención, ¿va? Cada evaluación, como ya lo vieron, va a requerir sus propias maniobras y habilidades. No es lo mismo las maniobras y habilidades que usamos en el BLS que en la evaluación primaria. En la evaluación primaria nunca vamos a estar dando RCP, en la evaluación BLS sí. En la evaluación BLS no vamos a estar checando las pupilas, en la evaluación primaria sí. ¿Sí me explico? Va. Estas las tenemos que dominar sí o sí, porque son nuestras formas de obtener información y son también nuestras formas de tratar al paciente. Y claramente, como les había dicho, dependen del contexto, el paciente y el recurso. Si tu guía te dice que tienes que hacer un electrocardiograma a todo paciente con dolor de pecho en menos de 10 minutos, pero por alguna X o Y razón comienza una riña, pues no puedes decir, no, la guía dice que tengo que quedarme aquí a salvar a la persona y ponerle su electrocardiograma de 12 derivadas. Obviamente depende del contexto, depende de la persona. ¿Qué tal si la persona no quiere que lo haga? Entonces, pues todo esto va a depender. Finalmente, no hay un orden como definitivo, pero sí lo tienen que hacer lo más parecido a la perfección, ¿no? Obviamente adecuándose a todo esto. Y todas las evaluaciones, finalmente la palabra lo dice, evaluación es recibir información. Lo importante que quiero que se lleven es qué van a hacer con esa información. Si ustedes están recibiendo información y no cambia nada en ustedes, no están haciendo la evaluación bien o no saben qué es lo que están evaluando. Si les estoy diciendo, oye, tiene distensión venosa yugular, tiene pulsos radiales disminuidos y no hacen nada, significa que no saben qué están haciendo. Entonces tienen que saber qué es lo que están evaluando, qué significa eso y qué va a modificar su tratamiento. ¿Ok? Súper. Siguiente, por favor. Hoy nos vamos a enfocar en esta, que es mi parte favorita. Si tienen mucho calor, se pueden abrir las ventanas, no pasa nada. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Existen dudas con respecto a estas tres? O sea, ya las saben hacer completamente en un paciente. Si les pongo un caso, como fue la semana pasada, les pongo un caso, ¿ya me saben responder estas tres? ¿Tomar el silencio común? Sí. ¿Va? No hay ninguna duda. Siguiente, por favor. Ahora sí, la evaluación primaria. La evaluación primaria tiene como objetivo identificar condiciones que amenacen a la vida de manera inmediata. ¿Ok? Es de carácter cualitativo. Esa es la palabra que más quiero que se lleven el día de hoy. Cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? Calidad. ¿Qué términos más prácticos? Si te digo que no es cuantitativo, es cualitativo. No se puede medir. No lo medimos. ¿Por qué creen que no medimos en esta evaluación? Porque toma tiempo. El que yo le ponga a mi paciente un baumanómetro y ponga, ay, no encontré la presión, creo que me la tomé mal, déjame, me paso un poquito más para acá. Ahí ya estás perdiendo tiempo. Por más rápido que seas, hay evaluaciones cualitativas que te van a brindar más información y te van a permitir que hagas un tratamiento más inmediato. ¿Ok? Entonces, aquí es de carácter cualitativo. Si ustedes aquí me dan una cifra, están mal. ¿Por qué? Porque luego pasa, imagínense, tienen un paciente politraumatizado, tuvo una pérdida considerable de sangre y les digo que haga una evaluación primaria. Y ustedes dicen, pues le voy a tomar signos vitales. Los signos vitales son cualitativos o cuantitativos. Entonces, agarran su pulso radial, no lo sienten, entonces se van al carotidio, ya lo sintieron un poquito más débil y empiezan a contar. 1, 2, 3. Se tardan 15 segundos, me dicen tiene 130 de cardíaco. Ok. Y después se van a tomar la presión arterial. Ay, no pusieron bien el brazalete, lo pusieron muy abajo, arriba. Ay, ya. Se manchó el esteto, déjame lo voy a limpiar. ¿Cuánto ya me tardé ahí? En sacar dos valores. Que al final, me importa si está en 130 o 150. Está rápido, punto, está rápido. ¿Va? No me importa saber
En este punto no me importa saber si está en 139 o 149, está rápido, punto. No me importa saber cuándo tiene presión, me importa saber si tiene baja presión o tiene alta presión, no me digas más. ¿Va? Entonces, es de carácter cualitativo, que se contrapone con la evaluación secundaria, que es de carácter cuantitativo y minucioso. ¿Okay? Filosofía de esta evaluación primaria. Estos son los 3 puntos más importantes. Son la base de la evaluación primaria. Tratar conforme la marcha. ¿Qué significa? Evalúo, identifico, trato. No puedo estar, déjame evalúo todo, déjame evalúo X, A, B, C, D, E, y después trato X, y después A, y después B. No, identifico X. ¿Está comprometida? Sí, la trato. Ya la traté, vámonos a la A. ¿Está comprometida? No, vámonos a la B. ¿Está comprometida? Sí, la trato. ¿Va? No me puedo pasar de una letra a otra si ya identifiqué que una está comprometida y no la trato, es un error. Tienes que tratarla. En cuanto identifiques que está comprometida, la tienes que tratar. ¿Va? Siguiente. La evaluación primaria, las únicas 2 modificaciones en el ámbito prehospitalario son las siguientes. Si es un paciente de trauma, el PHTLS nos sugiere que sea X, A, B, C, D, E. En cambio, si es un paciente clínico, es decir, que no hubo ninguna fuerza involucrada en él, A, B, C, D, E. Los principales 2 cambios son los siguientes. X, hemorragia exsanguinante. Obviamente un paciente clínico, pues si no se le aplicó ninguna fuerza sobre él, no tendría por qué estar sangrando de los brazos o de las piernas o del cuello. ¿Ah? Exsanguinante es que sale. Sí puede tener una hemorragia interna, un paciente clínico, claro, pero cuando hablamos de hemorragia exsanguinante es que sale por una herida. ¿Okay? Y aparte tenemos la otra diferencia, que en la A se agrega la restricción cervical y en la A del paciente clínico únicamente es abrir vía aérea. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? Súper, vamos a ir desglosando una por una por una. Y quiero que se vuelvan expertos, no en el tratamiento ahorita. El tratamiento, esas habilidades las vamos a estar viendo conforme la marcha. Aquí me importa la evaluación. Me importa que ustedes sepan identificar esto no está bien. No sé qué tenga, no está bien. ¿Va? Es lo que me interesa ahorita. Siguiente, por favor. Principio contra preferencia. El principio es lo que tengo que hacer. Tú tienes que checarle la vía aérea. La preferencia es cómo yo quiero hacerlo. ¿Ok? Algunas personas te van a decir, no, pues yo abro la boca manualmente, yo le pido al paciente que hable. Es una preferencia. ¿Ambos están evaluando la vía aérea? Sí. ¿Lo están haciendo? Sí. Están siguiendo el principio. La preferencia es completamente distinta y la preferencia de ustedes propia la van a ir desarrollando conforme vayan atendiendo. Todos van a ver que cuando entren a guardias, bueno, Nayeli y Sapi no nos dejan mentir, cada persona tiene una manera distinta de atender. Tiene su preferencia para hacerlo. Sin embargo, todos cumplen con los mismos principios. No significa que estén mal. Malo que no lo evaluaran. Pero todos tenemos distintas maneras de evaluarlo. Yo les voy a compartir en esta clase cuáles son mis preferencias para atender estos principios. ¿Va? Porque yo creo que son las más didácticas, tal vez. ¿Sí queda clara la diferencia entre principio y preferencia? Porque después no quiero que anden diciendo, no, es que en la sábado nocturna vi que atendió de esta manera y en la domingo diurna atendió de esta manera. Oye, pero ¿evaluaron lo mismo en ese orden? Sí, pues están haciendo el mismo principio con distintas preferencias. ¿Va? Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué la evaluación primaria? ¿Cuál es el fundamento de la evaluación primaria? ¿Por qué sigue este orden? Esto sigue el orden de los pasos para la perfusión celular. Si se acuerdan, en las primeras clases les dije que ustedes atienden células. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto, el cumplir con la evaluación primaria, es cumplir con la función más básica y vital de las células, que es respirar, que es vivir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo afectaría que yo pierda sangre? ¿Qué componente del principio de respiración celular se vería afectado? Ok, por parte de
Entonces, si yo pierdo sangre, pierdo transportadores de oxígeno, ¿no? Pierdo eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Si no lo trato, ya rompí mi esquema de, bueno, mi perfusión celular o mi oxigenación celular. Después, abrir vía aérea. ¿Qué parte de la ventilación o qué parte de la respiración de este proceso de respiración celular está implicado eso? La oxigenación alveolar, ¿no? O sea, que llegue oxígeno desde la atmósfera hasta los alveolos. Si yo tengo cerrada mi vía aérea, pues nunca va a llegar. Y por lo tanto, aunque tenga suficientes eritrocitos, aunque tenga suficiente volumen, pues no va a ocurrir, ¿ok? Porque no hay manera de que entre ese oxígeno. ¿Sí me explico? Si no hay buena ventilación, ok, está perfecta la tubería de la vía respiratoria, pero no hay un proceso mecánico que impulse el aire de adentro hacia afuera, pues tampoco se van a oxigenar, entonces no va a haber suficiente oxígeno, ¿ok? Ahora, imaginemos, tenemos suficientes eritrocitos, que son estas carretas que van a llevar el oxígeno a las células, del pulmón a la célula. Tengo mi vía aérea permeable, es decir, si entra aire. Estoy ventilando bien, si está llegando suficiente oxígeno a mis alveolos, pero no hay una fuerza que impulse esa sangre. ¿Va a llegar a las células? No. Va a estar estancado. Por más que haya suficiente de todo, si yo no tengo una suficiente hemodinamia, no va a haber perfusión celular. ¿Ok? Entonces, el cumplir con X, A, B, C es igual a cumplir con mi perfusión celular. Si una de estas está fallando, la perfusión celular está fallando también y mi paciente se está muriendo. Ahora, la D de discapacidad. El cerebro, les había comentado que es uno de los órganos más sensibles a ese déficit de perfusión, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el cerebro es justamente una ventana muy clínica, porque yo no puedo decir, este paciente tiene perfusión porque vean, el riñón ya no está produciendo tanta orina. No podemos ver eso, pero fácilmente podemos ver cuando el cerebro deja de funcionar, ¿no? Comenzamos un estado mental alterado. Entonces, es básicamente el resultado de todo este proceso. Se va a dar también una manifestación neurológica, porque si yo no trato esto, no le van a llegar suficiente oxígeno al cerebro y por lo tanto voy a tener estado mental alterado. ¿Okay? ¿Qué digo? Esa es solo una de las causas del estado mental alterado, pero finalmente es una ventana clínica. ¿Va? Siguiente, por favor. Ahora, evaluación primaria correcta es igual a lo que, por eso les hacía tanto hincapié en el bendito metabolismo aeróbico, porque es lo que nosotros buscamos. No es porque yo quisiera que se volvieran biólogos, no. Es porque yo quería que supieran que para esta clase, o sea, los preparé todo ese desastre de 3 meses yo intenseando, fue nada más para esta diapositiva. Fue porque si ustedes tienen una evaluación primaria correcta, bien evaluada y bien tratada, ustedes están cumpliendo con un metabolismo aeróbico. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen todo lo contrario? No evalúan correctamente y no tratan correctamente. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a crear un metabolismo anaerobio. Un metabolismo anaerobio. ¿Ese es sostenible a largo plazo? No. Y eso se llama muerte, ¿no? Entonces, la evaluación primaria permite que el paciente esté vivo. Si no trato lo más mínimo que necesita para estar vivo con esos componentes, voy a terminar un metabolismo anaerobio y voy a terminar con la muerte del paciente. ¿Va? Es por eso que es tan importante esta parte. El BLS, pues el paciente ya, de alguna manera, pues ya está muerto, ¿no? Estamos haciendo intervenciones para que vuelva a tener ese ritmo, pero aquí mi paciente está vivo y quiero evitar que se muera, ¿ok? Siguiente, por favor. Por lo tanto, evaluación primaria incorrecta es igual a un metabolismo anaerobio. ¿Va? Conforme pase el tiempo, como les había dicho, ustedes van a adquirir su propia manera de hacer, su preferencia de hacer la evaluación primaria. Y nadie se las va a juzgar siempre y cuando siga con los principios de la evaluación primaria. Desde la impresión general, ustedes ya van a ver al paciente, ¿no? O sea, ustedes le reportan
un partido de fútbol, le metió un codazo por accidente a una persona y ves a la persona tirada en el piso, agarrándose la costilla. Ustedes van a decir, pues esta persona claramente no requiere que le haga tan específico una evaluación primaria. ¿Sí me explico? Claramente no va a haber sangre, claramente su vía aérea está permeable, está gritando, que claramente está ventilando, ¿ok? Pero para fines de exámenes y para fines también didácticos, para todos los pacientes tienen que hacer la evaluación primaria completa. ¿Por qué? Porque si no la hacen en sus pacientes estables, donde no hay tanta presión, nunca la van a hacer con sus pacientes críticos. ¿Va? Si ustedes nunca lo hicieron y se están esperando a que les toque el paciente más rojo del mundo, o sea, más grave del mundo, pues ahí no va a aprenderse el foco de la evaluación primaria, la tienen que practicar y de preferencia siempre con todos los pacientes, ¿ok? Porque de verdad hay varias sorpresas que se pueden llevar. De decir, ay, pensé que no estaba grave, le acabo de checar los pulmones y no escucho nada. ¿Ah? Entonces, para fines de examen, yo siempre les voy a estar evaluando la evaluación primaria completa. ¿Ah? Bueno, ya lo vimos. El repaso rápido: se identifican amenazas potenciales a la vida. La filosofía de tratar conforme la marcha. Se tienen que memorizar, nada más memoricen esto, es lo único que se tienen que memorizar. X, A, B, C, D, si saben el abecedario y poner una X al principio, pues ya con esto, ¿no? X, A, B, C, D y obviamente su significado. No podemos pasar por alto ninguna letra si la previa no está resuelta. Si mi A no está resuelta, si mi vía aérea no está permeable, tengo el paciente así y lo tengo lleno de vómito, ¿de qué me sirve que lo esté ventilando? No va a llegar el oxígeno. ¿Por qué? Porque la tubería que lleva el aire está tapada, está obstruida, ¿ok? Entonces, tiene un sentido obviamente basado en evidencia científica el por qué seguimos ese orden, ¿va? Bueno, propósitos de examen, tienen que realizar las preguntas porque claramente yo no puedo cortarle la pierna a uno de mis compañeros para que ustedes atiendan, entonces tienen que hacer esas preguntas que parecerían obvias a simple vista, pero como son cuestiones simuladas a veces, vamos a intentar que no sea tan simulado, pues tienen que realizar las preguntas, ¿va? No les puedo estar aventando charcos semánticos a todos mis pacientes porque vamos a dejar bien sucia la base y aparte vamos a dejar hecho un cochinero, ¿va? Entonces hagan las preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas clave que veíamos en los primeros en la evaluación general? ¿Sí? Que les decía componente y pregunta clave. Aquí también es componente, en este caso una letra, y la pregunta clave las vamos a estar viendo después, pero son la parte de evaluación. Y si hay un compromiso en la evaluación primaria inminente, se opta por el traslado inmediato. Ojo, no significa, uy, que la vía obstruida, vamos, no. Significa, trata lo que puedas ahí. Una vez estabilizas, súbelo a tu ambulancia y traslada. No se vale que si yo ya identifiqué a mi paciente en choque séptico, en choque hipovolémico, en lo que quieran así muy grave, y que todo me tome el tiempo yo de tomarle los signos, la historia clínica, oye, ¿cuántas, tu abuelita tenía diabetes, no tenía diabetes? Eso se puede hacer en el camino, ¿ok? La evaluación secundaria a veces ni la podemos llegar a hacer, ¿ok? Porque el saber si mi paciente tiene 120 de cardíaca o 110 de cardíaca, pues no afecta el tratamiento, la verdad. Sabemos que está rápido tratar. Entonces la evaluación secundaria se posterga hasta el traslado en caso de que haya una amenaza en ese momento, ¿okay? Entonces trato en escena lo que puedo y ya en la evaluación secundaria, digo, en el traslado, si tengo tiempo, realizo mi evaluación secundaria, ¿va? Acuérdense, el tiempo es vida. ¿Sí? ¿Algo dado con esto? Entonces vámonos paso por paso. Hemorragia exsanguinante. ¿Qué quedamos que era la hemorragia exsanguinante? Sangre que va a salir hacia el exterior. Que es primer punto súper importante. Es de clasificación de qué tipo de pacientes. De trauma. No le vayan a buscar en un clínico la hemorragia exsanguinante, claramente no hay. ¿Ok? La hemorragia exsanguinante es aquella que sale por heridas, ¿ok? Por heridas a través de la piel.
Si el paciente vomita sangre, no es como tal exsanguinante, ¿ok? O en este contexto no lo clasificamos así. Entonces, hemorragia exsanguinante es la causada por trauma que tiene potencial riesgo a amenazar a la vida del paciente. Si yo encuentro una hemorragia capilar, claramente eso no es exsanguinante, no se le va a salir la sangre completa por un raspón, pero arterial o venosa sí llegan a tener un riesgo en cuanto a mortalidad del paciente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la pérdida sanguínea por hemorragias externas. Ojo, en este punto no es restituir, no es, perdió y aparte le voy a pasar un bolito. No, aquí nada más queremos disminuir la pérdida sanguínea. Está sangrando, que deje de sangrar. Tan. Ese es mi objetivo y tratamiento. Entonces, ¿cuál creen que sea la evaluación en estos casos? Antes de que pasemos a la evaluación propiamente. Controlar la hemorragia. Bueno, sí, pero ¿cómo va a ser? Ese es el tratamiento. La evaluación es la información que va a determinar ese tratamiento. Tenemos distintos tratamientos para una hemorragia. ¿Qué se van a preguntar? ¿Cómo? ¿Dónde está la hemorragia? ¿Qué más? Profundidad de la hemorragia, bueno, de la herida que genera hemorragia, sí, también. ¿Qué más? Si es arterial o venosa. Si es arterial o venosa, sí hay un dilema ahí, porque muchos te van a decir que te vas a esperar a ver si, no, este es rojo carmesí, esto es rojo un poquito más brilloso, entonces arterial. No es que tampoco nos interese tanto así clasificarla inmediatamente, porque muchas veces afecta a más de dos vasos, a una vena y a una arteria. Pero sí nos permite, de alguna manera también, priorizar ciertas hemorragias en caso de que sean varias, ¿ok? Si yo veo una que sale a chorro de aquí, y aparte veo una que sale como en telón de este lado, pues probablemente le voy a dar más prioridad a esta, ¿ok? Pero eso no va a determinar que no voy a tratar esta, ¿va? Entonces, los dos componentes, si no tres componentes que vamos a evaluar, o que tienen que preguntar son localización, tipo de hemorragia y características de la herida, ¿ok? Localización de hemorragia. El curso Stop the Bleed, que es un curso que se dedica nada más a tratar hemorragias exsanguinantes, nos sugiere estas tres localizaciones con base en los tratamientos que tenemos, ¿ok? Entonces, extremidades que no incluyen zonas de unión, es decir, no incluyen pelvis, no incluyen axilas, solo extremidades. De acá para acá tengo una hemorragia en extremidad, ¿ok? Acá en axila ya no tengo una hemorragia en extremidad, tengo una hemorragia en áreas de unión, que son axilas, pelvis y cuello, ¿ok? Son todas las zonas que unen a las extremidades y a la cabeza con el tronco, ¿ok? Y tenemos también a tronco y cabeza, ¿ok? Después, ¿quedan claras las distintas? Entonces, cuando ustedes vayan a evaluar a un paciente, la primera es, veo un charco hemático considerable. Sí, ves. ¿De dónde veo que sale? No, pues de esta zona, sale de la arteria braquial, ¿ok? Entonces, ahí ya tienes la localización y aparte, pues claramente aquí hay vasos muy grandes. Entonces ya no importa si es venoso o arterial, por ahí se puede desangrar en un paciente, ¿ok? Entonces, muy importante la localización para determinar el tratamiento. Siguiente, por favor. Tipo de hemorragia, tenemos el sangrado capilar, que son los que conocemos comúnmente como raspones, o cuando nos toman una glucosa que les pican, o una prueba o por ejemplo las de antígenos, como los de COVID, pues es una hemorragia capilar. Rompen vasitos muy chiquitos, ¿ok? No rompen arterias, no rompen venas, ¿va? Esa, la verdad es que no requiere un manejo inmediato. No, la verdad es que nos preocupa más el riesgo de que se infecten a que se nos vaya a desangrar el paciente, porque se pueden llegar a infectar. ¿Pero esto creen que sea algo que tratemos en la evaluación primaria? No. Lo trataríamos en la evaluación secundaria. Oye, pues tiene esta herida, vamos a limpiarla, ¿no?
oye señora, va a requerir sutura esta herida, nosotros no lo podemos suturar, pero tiene que ir en menos de 4 a 6 horas para un buen pronóstico. Entonces, estas heridas pues, sí se evalúan hasta la evaluación secundaria, se tratan hasta la evaluación secundaria. Y tenemos el sangrado de tipo venoso y arterial, que como ya vieron en la clase de Damaris, pues se distinguen de... a veces no se pueden distinguir tanto porque se lesionan dos vasos. Y la arterial tiene las características de ser pulsátil, ¿no? Que con el pulso del corazón, con la contracción cardíaca, saca chorro. Es un color un poquito rojo brillante por la oxigenación que tiene. Y el sangrado venoso tiene la característica de ser un poquito más oscuro, no tiene pulso y aparte cae como en telón de teatro, ¿no? Así como va manchando toda la zona. No va a cambiar verdaderamente mucho el tratamiento. ¿Ambas te pueden matar? La realidad es que sí. En ambas pierdes gran cantidad de eritrocitos. Entonces, puede servir un poquito para hacer un pequeño priorización en cuál atiendo primero, pero tampoco es que por ser venosa ya no se debe tratar. ¿Okay? El PHTLS te dice cada eritrocito cuenta. O sea, cada segundo que yo permito que mi paciente pierda sangre es un recurso del cuerpo que ya no va a poder entregar oxígeno. Entonces ahora tengo menos recursos. ¿Sí? Y por último, en la evaluación tenemos la profundidad. Esto únicamente se refiere a si la herida es cavitada, ¿okay? Es decir, es como un búnker, como un cráter, o es mucho más fina, porque esto va a determinar si empaqueto o no empaqueto. ¿Okay? Entonces ya con base en estas evaluaciones puedo dar un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos mucho más? Presión directa, empaquetamiento, vendaje compresivo y torniquete. Muy bien. Entonces, esto supone que ya lo vieron. Quiero hacer nada más hincapié en los puntos importantes. Presión directa. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer presión directa? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tengo que yo estar haciendo presión directa sobre el herida? No puedo estar ahí todo el día. ¿Dependiendo de qué? El sangrado. No. ¿De qué? De si el agente con el que estoy yo presionando es hemostático o no hemostático. Hay gasas que tenemos, a veces tenemos aquí en las ambulancias, que ya tienen un material que hace que la sangre coagule más rápido, se llama hemostático. ¿Okay? Entonces, si voy a hacer mi presión directa, tengo que primero saber si es con no hemostático, como es una gasa o un apósito, o con hemostático, porque esto va a determinar cuánto tiempo tengo que hacer la presión yo. Si es no hemostático, son 5 minutos. Si es no hemostático, perdón, 10 minutos. Y si es hemostático, 5 minutos. ¿Va? Porque este tiene un material que va a hacer que coagule más rápido y por lo tanto tengo que hacer menos presión. ¿Ok? En caso de que se empape el apósito, la gasa, lo que quieran, ¿qué hacen? Se empapa y sigue saliendo sangre. Ponemos otra arriba. ¿Ok? Seguimos poniendo y ya no está, sigue saliendo mucha sangre. El paciente cada vez lo ve más letárgico, es decir, lo ve más. ¿Puedes colocarlo? Aquí es donde entra la parte del principio contra preferencia. ¿Cuál es el principio en el tratamiento de hemorragias? Detener el sangrado. La preferencia depende del contexto. Oye, me están diciendo que una hemorragia venosa o una arterial, siempre se tiene que atender primero con presión directa. Está bien, pero ya le di todo lo que pude de presión directa y todavía no sale. Usas todos tus elementos, que son tus preferencias, para cumplir un principio que estés, en este caso es que dejes de sangrar. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Cuánto aguanta una extremidad más o menos con un torniquete? Lo que sea necesario. ¿10 horas en vez? No. Hasta que llegue al hospital. Pero tiempo. 6 horas. 6 horas aguanta una extremidad, según reportes de la guerra de Afganistán. Pero ya en un ámbito más, obviamente, clínico o médico, decimos que de 2 a 3 horas. ¿Ok? Entonces,
la extremidad puede no sufrir ninguna lesión vascular o neurológica si, a pesar de que lo deje 2 horas. ¿Okay? Entonces es mucho tiempo. ¿Okay? Claramente es incómodo para el paciente, duele mucho, pero pues es cumplir con el principio. ¿Dónde colocamos el torniquete? ¿Cómo? Digo, para empezar en extremidades. Ah, claro. Ya. ¿No hay torniquetes para zonas de unión? Sí, sí hay, pero no tenemos. ¿Okay? Tenemos torniquetes pélvicos y también torniquetes axilares, pero aquí en la institución no tenemos, que son más neumáticos, ¿okay? Más que de presión, por decir. Son más neumáticos, es decir, utilizan aire, pues tenemos que inflar. Entonces, ¿dónde los colocamos a los torniquetes? Aquel que tenemos el tipo CAT, ¿no? 5 centímetros arriba de la herida, eso decían en bibliografías pasadas. Actualmente el PHTLS, su nueva edición, dice que lo coloquemos lo más proximal al miembro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que dice es que si nosotros lo hacemos en zonas más proximales, como está más cerca el hueso de las estructuras aquí, corremos el riesgo de también apretar nervios, por ejemplo, cosa que aquí no va a ocurrir. ¿Ah? Y que no hay verdaderamente una diferencia en cuestión de investigación o a estudios en que coloque 5 centímetros por arriba o que lo coloque en la zona más próxima. Mande. Ahí entonces el segundo torniquete iría por debajo del primero. Sin que se toque, ¿ah? O sea, unos 1 centímetro. ¿Ok? Muy bien, en caso de que no funcione el torniquete, ¿qué hacen? Se pone un segundo. O sea, si no está funcionando el primero, se pone el segundo sin retirar el primero. Muy bien. ¿Ah? Y muy importante, siempre que pongan un torniquete, anotar la hora. ¿Okay? Si no anotan la hora, ahora sí va a ser un problema. Porque si el doctor te dice cuánto lleva y ya lleva tu paciente 3 horas, 4 horas, pues ahí el paciente ya no puede retirarle directo el torniquete, porque aquí ya hay sangre contaminada. Y si yo se lo libero después de 4 horas, toda esa sangre contaminada va a llegar a la circulación y va a matar al paciente. Entonces, por eso es muy importante el tiempo. Y el empaquetamiento que lo vamos a utilizar en qué tipo de heridas? Profundas o cavitadas, ¿no? Es decir, que tiene una cavidad. Siguiente, por favor. Entonces, el Stop the Bleed, con base en esas 2 evaluaciones, el sitio y la gravedad de alguna manera, nos ofrece estos tratamientos. Pero no, en hemostático no es 5 minutos, es 3 minutos, me equivoqué. En presión directa se puede hacer en todas las zonas, ¿ok? Extremidades, zonas de unión y tronco. Está medio controvertido todavía si en abdomen y tórax de verdad sirve que nosotros le metamos la gasa, porque la verdad es que muchas veces el sangrado que vemos proviene de otra parte y el que nosotros le metamos gasas pues únicamente va a hacer que los cirujanos tengan que retirar todas esas gasas y que les cueste un poquito más de tiempo encontrar la hemorragia. Entonces está medio controvertido ese aspecto. Ahí los dejo ahora sí a su criterio. Obviamente con un apósito gasa estéril para evitar que se infecte esa herida. Y si tiene hemostático 3 minutos, si no tiene hemostático como son los que nosotros tenemos, son 10 minutos. ¿Okay? El empaquetamiento, ¿dónde lo podemos realizar? Únicamente en extremidades y zonas de unión, porque la evidencia del Stop the Bleed dice que en el tronco la verdad es que no es tan útil. ¿Por qué? Porque son cavidades muy grandes. Una herida claramente que está así, pues yo le puedo poner muchas gasas y tal, pero un abdomen, o sea un peritoneo, un espacio intraperitoneal, que no puedo llenarlo de gasas. ¿Okay? Entonces no sugiero que empaqueten estas heridas. El torniquete, les dije que sí hay para extremidad, que son los que tenemos, que son los tipos, el tipo CAT. Y en zonas de unión pues está el CROC, el JET y el SAM, que también son para pelvis y para axilas, pero en esta institución no los tenemos. ¿Va? ¿Alguna duda con la X? Se supone que ya les saben tratar, porque la vimos en primeros auxilios, pero ya vieron los componentes de la evaluación de la X. Entonces, ¿qué es lo primero que van a evaluar en un paciente de trauma? X. Lo primero que tienen que hacer llegando al paciente, ya iniciando su evaluación primaria, es preguntar: ¿hay charco hemático o no? ¿Cuáles son las principales zonas del cuerpo que sangran?
Así que hacen hemorragias exsanguinantes. Extremidades principalmente. Un factor de confusión muy grande aquí es la ropa. Si el paciente, no sé por qué, pero las personas que se dan en la torre, como que ese día dijeron quiero ponerme 4 capas de ropa, ¿vale? Entonces, esas capas de ropa evitan que a primera vista ustedes puedan ver la sangre. Estos pacientes rápidamente tienen que ser expuestos para identificar hemorragias en las principales zonas, que son extremidades principalmente. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿La revisión va de cabeza a pies? No, la revisión es muy, General. muy general. O sea, ¿estás sangrando de extremidades? No. ¿Estás sangrando de extremidad superior? No. ¿Estás sangrando de pelvis o de extremidad inferior? No, tal. ¿Va? No, ni palpas ni nada. Únicamente observas. Es una cuestión de inspección. ¿Ok? ¿Alguna duda? Los casos de los ginecológicos, si hay sangrado, por ejemplo. ¿Pero es examinante? Ajá, pues No. no. O sea, les había dicho, si el sangrado viene del interior Ajá. y termina saliendo por un orificio natural del cuerpo, como es el sangrado del tubo digestivo bajo, el sangrado del tubo digestivo alto, el sangrado, en este caso uterino, pues no es como tal un sangrado exsanguinante con la definición que habíamos visto, no es causado por una hemorragia externa, no es causado por trauma. ¿Ok? Bueno, sí puede ser causado por trauma, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, pero como tal no es a través de una herida de la piel. ¿Va? Pero, digamos, se tiene que considerar como un riesgo. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vemos dónde lo metemos. Sí. A mí me ha tocado ver que llegan pacientes ya con un vendaje tipo torniquete, que alguien no los asiste, entonces en ese caso que se remueve eso o se pone otro torniquete encima. Muy buena pregunta. Los torniquetes hechizos, de hecho es una pregunta del examen del PHTLS, te dice justamente, llega un paciente contigo que ya le hicieron un torniquete hechizo, o sea, un torniquete de amentis, no, obviamente no comercial, ¿qué es lo que haces? Y la pregunta era, verificar si el torniquete que colocó es correcto. Colocarle un torniquete al paciente, o sea, un torniquete comercial, las otras no me acuerdo cuáles son. Pero justamente es eso, nunca podemos considerar los torniquetes hechizos como de buena calidad. Nunca. Siempre tenemos que considerar que ese paciente no le ha hecho ningún tratamiento y requiere tratamiento nuestro. ¿Va? Porque, imagínate si funciona, porque finalmente se hace la compresión. ¿Cómo se lo van a quitar? O sea, el torniquete lo podemos ir poco a poco desaflojando. Esa cosa la cortas y liberas la presión rápidamente. Entonces, de preferencia, colocamos nosotros un torniquete. ¿Va? Por ejemplo, si hay un paciente que se cayó de un edificio o que chocó, se pone la cabeza y hay una hemorragia en la cabeza, pero se considera un paciente de trauma, ¿a qué le dan más prioridad? ¿A la hemorragia o al compromiso cervical? A la hemorragia. ¿Ah? El compromiso cervical lo vemos hasta después. ¿Okay? Muy importante, el sangrado en cuero cabelludo, principalmente en pediátricos y geriátricos, sangran muchísimo. Lo que comúnmente llaman como ser escalabro. Aquí a los adultos la verdad es que sí podemos perder sangre, pero no tanta. Los geriátricos y los pediátricos pierden sangre a montones de cabeza. ¿Okay? O sea, sí lo puedes mover como para atender. Sí, claro, si necesitas tratar la hemorragia, la tratas primero, que tengas que moverlo. Claramente, es lo que te digo, principio contra preferencia. El principio dice que primero atiendas esto. Si tienes la capacidad de hacerlo gentilmente, pues hazlo gentilmente. ¿Ah? Y, muy importante, eso de las capelinas que les quedan, parecen mojococo los pacientes, no lo hagan ya, no sirve la verdad. Hay otros vendajes más útiles que hacer sus capelinas que no les quedan, de verdad no sirven, no hacen presión correcta. Entonces es preferible que hagan la presión directa ustedes y la controlen ustedes a poner una capelina. ¿Ah? Siguiente, por favor. ¿Alguna duda de la X? ¿No? ¿Qué hora es? No, Bueno, llevamos